Ahora vamos a explicar el mismo circuito que resolvimos con el método de supernodos en el video anterior y en el cual curiosamente nos resultaron 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Lo titulé supernodo resuelto con mallas para que vean la diferencia que nosotros obtenemos si lo resolvemos con un método o con otro. Vamos a ver el circuito. Miren, aquí está. Van a ver la sencillez con la que se va a resolver el circuito utilizando el método de mallas. Partimos del hecho de marcar las direcciones de las corrientes como lo hemos hecho en los circuitos anteriores. Identificamos que vamos a tener 3 mallas. Aquí las tenemos. Y marcamos los voltajes tal como lo hicimos en los primeros videos. Lo pueden revisar tranquilamente en el video 1, 3, 4 y en los primeros de este canal. Ahora vamos a observar que cuando nosotros queremos obtener la malla o la ecuación de malla para la corriente I1, vemos que no es necesario. ¿Por qué? Pues porque automáticamente la corriente I1 ya la tenemos definida. La corriente I1 coincide con la corriente IA y la corriente I2 también ya la tenemos definida porque coincide con la corriente IB, de tal manera que automáticamente, lejos de tener 3 incógnitas en el circuito, ya automáticamente tenemos definidas 2. Entonces lo único que nos resta es definir la tercera de las corrientes. Entonces no se trata de un circuito que tenga 3 ecuaciones con 3 incógnitas, sino que únicamente tiene una incógnita, lo que corresponde a la ecuación de la malla I3. Vamos a partir de aquí de la resistencia 4 para obtener la ecuación. Y vemos que sería la resistencia 4 multiplicado por I3 más el voltaje E más la resistencia 3 que multiplica la corriente I3 menos la corriente I2. Y por último, la resistencia 1 por I3 menos la corriente I1. Como no hay más elementos en esta trayectoria cerrada, pues todo esto tiene que ser igual a 0, tal como lo establece la ley de voltajes de Kirchhoff. Simplificamos y vemos que aquí agrupamos todos los elementos en los cuales está involucrada la corriente I3, la resistencia 4, la resistencia 3, la resistencia 1. Nos quedamos con el negativo de la corriente 2 multiplicado por R3 y con el negativo de la corriente 1 multiplicado por R1. Aprovechamos y pasamos el término constante para el segundo miembro y nos queda negativo. Sustituimos. La suma de las 3 resistencias equivale a 6.5. Aquí está 2.5 y 4, 6.5. Aquí vemos que la corriente I2 se nos hace positiva porque pues el valor es, o lo teníamos definido como menos 2, y con el negativo de I2 pues se hace más 2. Y aquí pues 0.5 por menos 1.5. Simplificamos, despejamos y listo. Así, en menos de una transparencia, ya tenemos resueltas las tres incógnitas, bueno, las que aparentemente eran 3 incógnitas. Y vemos que con el método de mallas, este circuito se resuelve de una manera súper sencilla. Probablemente algunos de ustedes digan, bueno, pero en el otro método lo que se obtuvieron fueron los voltajes de nodo. ¿Cómo haría yo para obtener los voltajes de nodo? Igual que en el circuito en el video anterior. Bueno, pues muy simple, mira. Si queremos calcular, por ejemplo, el voltaje del nodo B, que correspondería a la resistencia R2, pues si quiero el voltaje con esta polaridad, sería I1 menos I2 multiplicado por la resistencia 2. Aquí está. El voltaje del nodo B es I1 menos I2 multiplicado por la resistencia 2. Vemos que el negativo de I2 se hace positivo, multiplicado por 1 corresponde con el voltaje de B, que son 3.5, lo pueden comprobar en el video anterior. Y si quiero calcular el voltaje del nodo C, pues va a ser el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta otra. Si quiero el voltaje positivo de la resistencia 3, pues voy a poner, bueno, con esta polaridad positiva sería I3
menos la corriente I2 multiplicado por la resistencia 3. Aquí está. I3 menos I2 multiplicado por la resistencia 3 más el voltaje B. Sustituimos y nos queda 2.82. Insisto, lo pueden verificar en el circuito o en el video anterior. Y por último, el nodo D, pues simplemente le sumamos al voltaje de C, le sumamos 12 voltios y ya tenemos el voltaje en el nodo D. Por espacio, pues ya no pongo el voltaje del nodo A, pero pues lo dejo como ejercicio para que ustedes lo comprueben. En este caso tendría que ser, les digo que lo comprueben sumando el voltaje de A, tiene que ser la suma de la resistencia del voltaje de la resistencia 1 más el voltaje B. Pero ojo, para que el voltaje ahora sea positivo en esta terminal, será I1 menos I3 multiplicado por la resistencia 1. Háganlo y comprueben el resultado. Espero que el circuito y el ejercicio les haya sido de utilidad. Verifiquen que no necesariamente tenemos que resolver utilizando un supernodo, sino que echándole un vistazo, pues si aplicamos el método de mallas, el problema se simplifica muchísimo. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Denle like, por favor, compartan el video, coméntenlo y por aquí nos estamos viendo en el canal. Muchísimas gracias.